Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Agradezco también a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Y bueno, para entrar un poco en materia y platicar acerca de este tema que nos parece muy interesante, Internet, redes sociales y radios comunitarias, es una mezcla muy interesante, muy importante para poder dar a conocer la información de lo que está sucediendo en los pueblos y comunidades indígenas. En Oaxaca, pues tenemos una importante trayectoria de radios comunitarias, radios indígenas, que bueno, ha logrado a lo largo de su lucha que, por ejemplo, la Ley Federal de Telecomunicaciones pues abra estos espacios para poder gestionar los permisos para las radios comunitarias e indígenas. Hay un poco de ambivalencia aquí porque, bueno, la Ley Federal de Telecomunicaciones da esta apertura, pero el Instituto Federal de Telecomunicaciones, con este último proceso que llevó a cabo de los lineamientos para tener una concesión, pues limita mucho, ¿no?, el espacio o las características con las que una radio comunitaria, una radio indígena puede comenzar a trabajar. Pero bueno, yo quisiera partir con respecto a una descripción que viene en la carta de invitación, y es un poco el cómo la cultura de lo comunitario puede intervenir dentro de la cultura digital y viceversa, que es un poco, creo, la base de este tema del Internet, las redes sociales y las radios comunitarias. En Oaxaca tenemos, por la situación orográfica y las lenguas que se hablan un promedio de 40 lenguas de las 72 lenguas indígenas que existen en nuestro país. Tenemos 8 regiones, 570 municipios, entonces es un panorama mega diverso que tiene necesidades muy específicas en cada sector, en cada región. Entonces, me llamó mucho la atención esta pregunta de cómo la cultura de lo comunitario puede intervenir dentro de la cultura digital y viceversa por el tema del Internet, las redes sociales, y un poco lo que se mencionaba de las organizaciones comunitarias desde las defensas de tierras comunales e indígenas, así como las experiencias de gestión común de la radio en el continente. Un poco la historia en Oaxaca, y con eso me gustaría entrar también, es que desde los años 70 se empezó a analizar, a estudiar este tema de la comunalidad. Jaime Luna, antropólogo de la Sierra Norte de Oaxaca, en Guelatao, empezó a, observar cuáles eran las características de la comunalidad, de la organización dentro de las comunidades, un poco viendo cómo era su sistema, cómo es esta forma de vida, esta ideología que de pronto ahora puede adaptar, o mejor dicho, tomar en sus manos la tecnología en las redes comunitarias, en el Internet y en las redes sociales para posicionar los temas que les interesan, que les ocupan y que les preocupan. Entonces, él describía toda esta forma de vida de la comunalidad desde la forma de organización que hay en las comunidades, desde la asamblea, el tequio, el poder tener un sistema de cargos, es decir, la forma en que los pueblos y comunidades se organizan es muy distinta a la que tenemos en la ciudad, donde nos hacen creer que tenemos una democracia política y que llevamos un sistema de partidos y todo esto. Entonces, las comunidades se entienden de una manera distinta, se autodeterminan de una manera distinta, y por ello también los medios que han surgido, las radios comunitarias, tienen otro tipo de propuesta, ¿no? Es una propuesta en la que ellos mueven temas de defensa del territorio, defensa de la tierra. Tenemos en Oaxaca una condición de imposición de megaproyectos de desarrollo económico, como son la minería, las hidroeléctricas, las helioeléctricas, bueno, de la energía eólica, perdón, no tengo muy claro el término. Y bueno, las radios comunitarias pues juegan un papel muy importante para dar a conocer cuáles son las problemáticas que se están generando en las regiones. Entonces, la relación, digamos, radios comunitarias, Internet, redes sociales, surge de esta necesidad de comunicar qué es lo que está ocurriendo en las comunidades, en los pueblos indígenas, las problemáticas que ellos presentan, y en un primer momento se ha hecho desde la radio comunitaria, desde la palabra,
palabra, que es como la primera instancia que uno tiene en las comunidades para transmitir información. Como les decía, en Oaxaca tenemos un panorama muy diverso, hay lenguas indígenas o hay lugares donde se habla la lengua indígena y no se habla el español, entonces la palabra es como la primera instancia de comunicación y por ello la radio tendió a ser como el primer medio que se tuvo para poder difundir masivamente dentro de la comunidad cuáles eran las problemáticas y lo que se estaba viviendo en el estado de Oaxaca. De ahí pues pasamos con esta parte de la tecnología que ha empezado a entrar fuertemente en las comunidades con el internet, apoyados de algunas organizaciones como Rizomática, como Palabra Radio, que han entrado a las comunidades con proyectos de telefonía celular, comunitaria, que es básicamente dotar de este servicio a las comunidades y de ahí tener la posibilidad de administrar sus redes de telecomunicaciones, que es lo que se está moviendo ahorita y que va enfocado a este uso del internet. De ahí podríamos pasar a lo que son las redes sociales, un poco las estrategias que se han hecho para difundir los casos que se han tenido, como les digo, de imposición de megaproyectos de desarrollo económico que llegan a las comunidades sin una consulta libre, previa e informada, llegan y se imponen. Entonces, estos medios de comunicación, desde las radios comunitarias, el uso del internet y un poco el manejo de las redes sociales, que quizá no ha sido desarrollado de manera independiente o alternativa a través de software libre, sino se han ocupado en un primer momento las redes privativas, digamos, como Facebook, como Twitter, que es donde estamos metidos la mayoría de las personas en la ciudad, y es un medio pues muy popular entre los jóvenes cuando ya tienen un celular mucho más avanzado. Entonces, desde ahí se pueden ir moviendo estos temas a través de la estrategia de, digamos, de alguna manera contradecir el discurso político del Estado mexicano, que de pronto en sus medios oficiales, en las dos televisoras que son en el país, Televisa y TV Azteca, pues casi te vende la idea de que el desarrollo va de mano de la inversión privada, de la imposición de estos megaproyectos y que todo va enfocado al desarrollo y a la prosperidad de los pueblos y las comunidades, y en realidad no es así, ¿no? Hay otra realidad, hay una realidad de imposición, de despojo, de desplazamiento, que las comunidades dan a conocer a través de las radios y a través del internet en el uso de las redes sociales. Un poco es si hay alguna situación de riesgo. Hace poco tuvimos una experiencia en Nochixtlán, había un bloqueo del magisterio y llegó la Policía Federal a desalojar esa zona, hubo una masacre, hubo 8 muertos, pero digamos, los medios de comunicación comerciales manejaban la versión de que había sido el pueblo quien había atacado primero a la policía, y en realidad no fue así. La radio que se encontraba en la zona dio a conocer cómo la policía llegó con toda la intención de atacar a las ciudadanas, a los ciudadanos, y tiraron a matar. O sea, no fue como lo dijeron los medios oficiales, que la Policía Federal llegó, que los atacaron a ellos y que ellos solo replegaron. No, en realidad ellos iban para desalojar ese bloqueo, pero tiraron a matar y no les importó que no solo hubiera magisterio, sino que hubiera gente de la comunidad, lo que la radio desmintió, porque llegaban llamadas de la ciudadanía diciendo: es que está pasando esto, es que la policía llegó y están disparando y sí traen armas, aunque están diciendo en los medios y en las redes comerciales que no traen armas, que no vienen armados, casi que vienen en son de paz. Entonces fue esa experiencia como uno de estos ejemplos que les digo de las radios comunitarias, de esta función de desmentir un poco el discurso del gobierno que de pronto dice que las comunidades y pueblos indígenas que están luchando por la defensa de su territorio, de sus bienes comunes, pues en realidad a veces son un grupito ahí de revoltosos y empieza a desvirtuar lo que son las luchas sociales en Oaxaca, y las radios comunitarias han tenido un papel muy importante para desmentir este discurso.
Y bueno, dentro de eso, las radios también han encontrado una plataforma en el Internet, también han subido su señal al Internet a través del streaming y de las redes sociales, como les decía, subiendo contenido, subiendo podcast que se comparten entre las redes de radios que hay ahorita y las organizaciones sociales que les acompañan en estas luchas. Entonces, es un poco tratar de decir que esta confluencia de la comunalidad, las redes sociales, el Internet, son muy importantes dentro de lo que es la defensa comunitaria en el estado de Oaxaca y la defensa comunitaria entendida desde las necesidades de la comunidad. Como decía Jaime Luna, y cito esta parte de él, decía: las necesidades comunes no son precisamente de carácter productivo en las comunidades, sino más bien responden a un razonamiento de todos, es decir, todo lo que se hace desde las comunidades se consensa. Y si hay una necesidad de informar acerca de lo que está sucediendo en estos espacios, se hace. Entonces, hay que entender un poco que la importancia del Internet y las redes sociales dependen de cómo lo razonen las comunidades. En las ciudades podemos pensar que el Internet y las redes sociales son muy importantes, pero en las comunidades hay una interacción más cercana, la gente puede informarse de boca a boca, la gente se conoce, entonces las redes sociales de pronto no pueden tener como tanta relevancia y hay que entenderlo desde las comunidades, que sí es importante para masificar la información que estén dando a conocer, por ejemplo, las radios comunitarias y reforzar este mensaje, pero no es como una prioridad, digamos, en este momento para los pueblos y comunidades indígenas que están alejados, que apenas, por ejemplo, les están instalando una red de telefonía celular comunitaria independiente. Son comunidades que están empezando a llevar el uso de la palabra, de la información que hacen en las radios comunitarias al Internet a través de algunas redes sociales y que en algún momento pudiera ser que tengan incluso sus propias redes internas, ¿no? Sus propios intranets de alguna manera, y que puedan entre las comunidades tener sus redes sociales, comunicarse a partir de lo que ellos necesitan y de lo que quieren. Entonces, pienso que esto de la relación de Internet, redes sociales y radios comunitarias da para mucho, dado el contexto que tenemos no solo en Oaxaca, sino en toda Latinoamérica, sobre la imposición de estos proyectos que les digo muchas veces generan que las comunidades creen sus propios medios de comunicación y difundan esta información. Entonces, es eso, yo daría este panorama dentro de la relación. Quizá me he enredado un poco en tratar de sentar la base de lo que es la comunalidad y de ahí pasar a las radios comunitarias, el uso del Internet y de las redes sociales, pero es un poco la secuencia, ¿no? Es lo que está pasando, la necesidad que hay de comunicar, tener el uso de la palabra, empezar a hacer sus radios comunitarias, dar a conocer estos temas y de ahí avanzar en la comunicación dentro del Internet, con las redes sociales, con la elaboración de podcasts, con los blogspot que a veces surgen, las páginas de las radios comunitarias o incluso hay páginas de las mismas comunidades que dan a conocer todos estos temas. Yo pienso que la relación va y da para más, da para empezar a hacer redes sociales dentro de las comunidades por todo este proceso que se lleva. Y considero que habría que discutir con base en todo lo que conlleva la comunalidad, como les decía, el regirse por una asamblea, tener sistema de cargos, hacer tequio y organizarse para trabajar proyectos dentro de la comunidad. ¿Cómo podríamos aterrizar esto en una red interna de Internet o incluso en unas redes sociales que sean propias de la comunidad y que tengan las características que las y los pobladores necesitan? Entonces yo abriría con eso. No sé si me he pasado de tiempo o si estoy en tiempo.
Entonces, pues yo me quedaría un poco con eso, ¿no? Para abundar un poco más quizá el día de mañana con algunos ejemplos sobre qué es lo que ha estado pasando en Oaxaca con las radios comunitarias indígenas, que ya llevan un proceso de solicitud de concesión que lanzó el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Yo tuve la oportunidad de participar en esa consulta. Era una consulta para los lineamientos con los que las radios comunitarias indígenas podían acceder a una concesión, que en realidad delimitaban mucho cómo podía quedar una concesión indígena o comunitaria, porque no daba paso, por ejemplo, a una sostenibilidad económica o a una autonomía. El gobierno define tajantemente qué es lo que puede decir, por ejemplo, una radio indígena, que es más enfocada a lo cultural, más enfocada a dar a conocer sus usos y costumbres, hablar en su lengua indígena, promover las fiestas de la comunidad, que sí, claro, es parte de la comunalidad, pero hay otras problemáticas que están surgiendo, como les decía, en el Estado y que no se consideran. Es decir, los medios comunitarios e indígenas no pueden entrarle a la información más de lleno, porque se delimita mucho su campo de acción, su campo de trabajo, y bueno, esto es parte de lo que ha ido avanzando las radios. Obviamente también hay otra corriente que dice, bueno, yo no necesito el permiso del gobierno para poder trabajar, yo tengo el respaldo de mi comunidad, yo sirvo a mi comunidad y le doy a conocer qué es lo que está sucediendo, y la gente también participa. Entonces no necesitamos como esta parte. Entonces hay dos vertientes ahí: quienes quieren tener su concesión y de pronto acceder a algunas cuestiones como un aporte económico, que no es mucho, es el 1% de la publicidad del gobierno, digamos, y que los dejen de estar molestando, por ejemplo, la Policía Federal, el Ejército, que desmantelan a las radios comunitarias indígenas. Por eso quizá algunas han buscado lo que es la concesión, pero otras dicen no, o sea, nosotros nos respalda la comunidad y nosotros así estamos bien, somos pueblos autodeterminados, tenemos derecho a tener y administrar nuestros propios medios de comunicación y vamos a seguirlo haciendo, ¿no? Entonces es un poco el panorama que hay en estas dos partes dentro de las radios comunitarias. Y bueno, espero no haberlos enredado mucho, creo que de repente se me fue ahí la secuencia con la que quería quizá mostrar lo que está sucediendo en Oaxaca, pero les agradezco mucho la atención. Bueno, muchísimas gracias. Agradecer también que la experiencia de radios comunitarias y populares se ha tomado en cuenta desde la práctica, ¿no? Y con mucha frecuencia asistimos a eventos en los que la academia nos mira como si fuera un microscopio, y empezar justamente de la experiencia con la compañera que me antecede y el resto que está aquí en la mesa, el resto de la jornada, es muy gratificante saber que desde la práctica también tenemos la obligación de sistematizar nuestros saberes y aprendizajes. Bueno, la experiencia de ALER, ya acabamos hace unas semanitas de cumplir 43 años, se define siempre desde la educación y la comunicación popular. Y esta premisa es muy importante porque es la construcción de no cualquier educación y no cualquier comunicación. Es la educación que se define por la transformación del contexto. En unos momentos estaba claro que era contra las dictaduras, contra la represión. Muchas de las emisoras que forman parte de nuestra asociación pasan ya los 50 años, quiere decir que fue un contexto bastante difícil, la que no había democracia en la región, en América Latina y el Caribe. Entonces, el afán y la postura siempre es una postura política, de proyecto político de transformación, y desde allí es que se construye la narrativa, las prácticas populares que quieren profundizar la democracia. En este sentido, también la educación es un camino para. No queremos que sea dividido, fragmentado estas disciplinas quizás en la universidad, pero desde la radio comunitaria tenemos el deber, la obligación ética y la responsabilidad de educar y comunicar. No porque sean las funciones tradicionales de educar, informar, sino por la movilización social y la organización comunitaria que se traduce desde las prácticas. Y esto es la producción de sentido, es decir, cómo entendemos el mundo, desde qué lugar lo decimos. Y en este sentido, la democratización de los medios y de la palabra es decir una palabra, es decir, un mundo
que a lo mejor ha sido invisibilizado por corporaciones o monopolios que han sido económicamente privilegiados. En este sentido, lo popular se identifica desde esta transformación, y en ALER tenemos un poco más de una década de girar la mirada hacia una parte propositiva de cuál es la comunicación que queremos, cuál es la educación que queremos, y esta es hacia el buen vivir. No idealizando las comunidades indígenas, la propuesta andina de la región, sino como alternativas al desarrollo. Lo que en otra época se quiso decir como educación para el desarrollo, comunicación para el desarrollo, porque pensamos que el desarrollo era la gran meta de nuestras sociedades y por eso queríamos profundizarla. Caímos en cuenta que a lo mejor esa vía por la que nos habíamos metido quizás no era la que íbamos a poder aceptar como una meta siempre que estuviéramos en ese modelo dicotómico de países desarrollados, países subdesarrollados, o lo que geopolíticamente nos ha ubicado como ofertores de materias primas, siempre, o destinatarios de una economía. Entonces, la verdad es que si siempre vamos a ubicarnos en ese juego, difícilmente vamos a poder deconstruir. Quizás tenemos que construir otra alternativa, una alternativa que no sea la desarrollista, que tenga una visión economicista de la realidad, donde la economía, las políticas neoliberales sean las que marquen las demandas o las relaciones de ciudadanía y Estado. Entonces, en ese sentido, apostamos por el buen vivir como la pasión por la vida. Y a lo mejor eso pudiera sonar un poco romántico, pero en el fondo lo que queremos es dar otras narrativas que le den alternativas también a nuestros pueblos, a nuestras comunidades, desde la participación, la democracia. Desde las radios comunitarias y populares también partimos de la cotidianidad, y esto ha sido como un desdén bastante fuerte desde la academia, porque en un principio, cuando nuestras radios hablan sus propios idiomas o se expresan directamente, las personas que viven en la comunidad dicen: no, pero esa persona no es locutora, o esa persona no habla bien, o teóricamente no habla con unos términos de lo que la academia formalmente establece como comunicación social. Entonces, para nosotros y nosotras, desde un principio era decir la palabra. No importaba cómo se dijera, sino decirla. Estamos hablando ya del inicio de lo que eran las radios comunitarias y populares, y poquito a poco nos fuimos dando cuenta de la necesidad de la formación permanente, y que si bien no teníamos acceso a las universidades, a la formación universitaria para tener esa posibilidad de estudiar comunicación, lo más importante era que el pueblo la comunicara. Pero también nos dimos cuenta que esa estética en un principio reproducía lo que los modelos de comunicación tradicionales nos habían dado. O sea, reproducimos la educación que recibimos, reproducimos la comunicación que percibimos. Entonces, con mucha frecuencia, cuando teníamos los talleres o hacemos comunicación, tratamos de imitar. Entonces, engolamos. Entonces, buenas tardes, queridos compañeros. Entonces, ya no es una voz como nuestra voz, sino queremos impostar nuestra voz, queremos ser otros, queremos ser otras. Las radios comunitarias y populares quisieran romper con esa estética, pero no solamente por la estética, la forma de hacer radio, sino por esa necesidad también de decirnos cómo somos. Pasa también por una forma estética de producción, por una sostenibilidad, por una forma diferente de relacionarse en las rutinas de producción. Entonces, esta ruptura que queremos no es que ya llegamos y dijimos: bueno, ya aquí está el modelo de comunicación comunitaria y popular. Justamente ese es el problema, que no hay un modelo, o esa es la solución. No queremos imponer un modelo de hacer radio comunitaria y popular. Lo que queremos es muchos modelos de hacer radios comunitarias y populares que dialoguen, que participen, que cuestionen, que tengan una perspectiva crítica del mundo desde la opción educativa y desde la opción comunicativa. Entonces, en este sentido, si bien existen muchos manuales, de hecho ALER nos hemos destacado en el continente por hacer algunos manuales, no queremos que ese sea un recetario, sino que es, bueno, revise y si lo puede romper, lo rompe. Porque la idea es construirnos todo el tiempo desde la posibilidad de la construcción y la deconstrucción permanente. Entonces, nuestra postura crítica también pasa por el qué y por el cómo.
¿Dónde entran las redes sociales acá? Entonces decimos, ¿desde qué lugar estamos comunicando? ¿Cuál es nuestro lugar de enunciación política? Entonces, queremos imitar esas emisoras o esas televisoras en las que hay una visión aparentemente estética de quiénes son los que tienen que hablar o los que tienen que aparecer. ¿Creemos que estamos informados con 140 caracteres? O a lo mejor esa también es una forma de simplificar el conocimiento, el poder y el acceso a la información. Entonces, revisemos. Si a lo mejor YouTube, por ser una instancia, digamos, privativa, que está almacenando la memoria audiovisual de toda la humanidad, no es cualquier cosa, digamos. Entonces, quizás en unos años, si estamos buscando algún hecho, alguna interpretación y queremos ver un video, si no está en YouTube, podemos entrar en la conclusión falsa que a lo mejor no existió, como de hecho ha pasado en muchos medios de comunicación. Tenemos una larga historia en la región, una larga historia de momentos en los que se han invisibilizado no solo sectores, sino interpretaciones de la realidad. Entonces, en la medida que haya más interpretaciones y más pluralidad de voces, tanto más será profunda la democracia. Esto no es cualquier cosa. Por ejemplo, si en las radios comunitarias tenemos que hacer producciones, porque las hacemos todo el tiempo, hacemos campañas, hacemos spots, hacemos entrevistas, hacemos, digamos, no tanto la parte noticiosa, sino los otros formatos. ¿A qué música nos recurrimos? ¿Dónde hacemos esa investigación? ¿Qué canciones utilizamos? O sea, estamos hablando de problemas bien prácticos. ¿Utilizamos músicas comerciales, canciones comerciales? Posiblemente. Son las que tenemos más a mano, las descargamos, están aparentemente gratuitas en internet, nos resuelven un asunto porque suenan bonitos y la gente las sabe. ¿Y los derechos de autor? Resulta que tendríamos la obligación de pagar derechos de autores porque no podemos utilizar una música que es comercial. Entonces, ¿cuál música utilizamos? Y esa es una duda, esa es una dificultad que tenemos día a día quienes estamos haciendo radio. ¿Qué música podemos utilizar? ¿Tenemos música alternativa? Sí, pero necesito una que sea de una comunidad al sur de Chile, en Chiloé. No es tan fácil como ubicarla, porque como no aparece en internet, entonces no existe. Entonces, también no queremos satanizar el internet, sino problematizar que se está concentrando, así como se han concentrado durante muchas décadas los medios de comunicación e información, también se están concentrando las formas de interpretación a través de YouTube, a través del Facebook, a través del Twitter, porque son medios privativos. Y, qué casualidad, que los mayores capitales de estas tres empresas que acabo de mencionar están en Estados Unidos. Ahí está un detallito. ¿Dónde están esos capitales? ¿Y de dónde están esos capitales que además están detrás de unos intereses? Nos hacemos la pregunta, por ejemplo, de los grandes escándalos. Las radios comunitarias y populares también hacemos de la cotidianidad noticia, de lo que aparentemente no vende. Claro, es que no queremos vender. No queremos vender la noticia. Ese titular no vende. Nos enseñan en la universidad. Es que no tienen por qué vender, porque la comunicación es un derecho y la información es un derecho. Entonces yo no tengo que titular con sangre para poder vender el periódico o para poder vender una idea, porque no queremos vender. La comunicación no es una mercancía, es un derecho. Entonces, otro ejercicio que tenemos que obligarnos a romper también internamente. Entonces, teníamos uno de los escándalos de lo mal llamado Panama Papers, ¿sí? Decíamos, bueno, pero se armó todo un escándalo, algunas empresas offshore que estaban fuera de la declaración que aparentemente era legítima. Pero ¿quiénes estaban detrás de esa investigación periodística? ¿Lo pudimos saber? ¿Cuántas personas de las que estamos acá sabemos quiénes están detrás de esa investigación periodística? De Mossack Fonseca. ¿Por qué los periodistas tenían un interés? ¿Qué periodistas lo dijeron?
¿Quiénes pagaron esa investigación? No, eso no lo supimos. Supimos el gran escándalo de quienes aparecían en la lista. Entonces, nuestro ejercicio periodístico también surge de no solamente el qué o las 5 WH que a veces tenemos, además del inglés, tomadas del inglés, sino por qué sucede eso. ¿A quién beneficia esta información? ¿Y a quién está dejando por fuera? Son preguntas que en el ejercicio periodístico no siempre las hacemos. Entonces, es un deber ético, de responsabilidad de las radios comunitarias, sumar un poquito más. Sumar más allá de la publicidad. Entonces, tenemos WhatsApp. Tenemos redes de corresponsales en WhatsApp. ¿Y quiénes están detrás de WhatsApp? Y el día que nos quieran quitar WhatsApp, el día que decimos comúnmente, se pinchen los mensajes, o los mensajes lleguen tarde, nuestras formas de coordinarnos también se verán saboteadas. Entonces tenemos una vulnerabilidad sobre nuestros mensajes, sobre nuestros contenidos y sobre nuestra propia forma de coordinarnos en la producción. Entonces estoy planteando cosas políticas, pero también cosas muy prácticas que tenemos la obligación de vernos. Ya finalmente, de mi parte, para pasarle a Alex, que sentimos que también hay una amigabilidad, porque esto de las redes sociales también tiene un proceso de seducción bastante atractivo. Es muy fácil buscar información, es aparentemente gratuito, se busca en mi propio idioma. O sea, hay gente que está trabajando para hacerme la vida más fácil, quizás. Pero también hay otra información que es la que no tengo acceso. Y el acceso a la información también es un derecho. Un derecho como periodistas, como comunicadores y comunicadoras, y también como medios que tenemos. Entonces, tenemos una gran responsabilidad porque tenemos que estar donde se están construyendo esos contenidos. Tenemos que estar en Twitter, tenemos que estar en Facebook. Bueno, cada radio tendrá que debatirse. En ALER lo hemos debatido y tenemos nuestras redes sociales también privativas. Tocará ver si en el futuro nuestro debate va a ser seguir allí o armar unas paralelas. Ese es el debate que tenemos. Tenemos más preguntas que respuestas, pero sin duda ahora tenemos casos muy concretos, por ejemplo en Argentina, en la que están sancionándose la ley de comunicación y en las que muchas de las radios se ven amenazadas para continuar por un tarifazo de la electricidad. Entonces, si sube 300%, más de la mitad de las radios comunitarias se ven en la obligación de cerrar, porque no tienen para pagar la luz. Entonces ya no es solo la forma de la habilitación, la frecuencia para tener posibilidades de tener la radio comunitaria en AM o en FM, sino es que ni siquiera tengo para pagar la luz, porque ha subido 300%. Entonces son medidas económicas que sancionan el derecho a la comunicación. Y tanto más, por ejemplo, el caso de Honduras. El caso de Berta Cáceres, donde compañeros y compañeras de Radio Progreso están siendo amenazados directamente porque están frente al proyecto hidroeléctrico de Aguasarca y en Centroamérica mucho más. Entonces, hoy en día no es historia. Hoy en día tenemos muchos compañeros y compañeras que están siendo perseguidos y perseguidas por el ejercicio periodístico, por decir noticias que no aparecen en otros medios y que parecen pocas voces en el desierto, pero tratan de hacer un esfuerzo por esa otra narrativa de privatización de los bienes naturales. Entonces, ahí está el detalle. Paso la palabra a mi compañero Alex. Buenos días con todos y con todas. Yo les voy a hablar acerca de la omnipresencia de la tecnología en el quehacer radiofónico. Para esto nosotros hemos identificado 3 componentes en el quehacer radiofónico. El primer componente lo hemos denominado la producción de contenidos. El segundo componente es la contribución de contenidos en vivo. Y por último, el tercer componente es la distribución o la difusión de contenidos. En estos 3 componentes, la tecnología está omnipresente. Los productores radiales a diario hacen productos finales, productos como los que mencionaba María Cianci, campañas radiofónicas, noticieros, cuñas informativas,
radionovelas, etcétera. Pero para lograr que este producto final, al final del día, pueda distribuirse a las audiencias, es necesario todo un trabajo de producción de estos contenidos, en donde el elemento tecnológico es clave, que va desde la recolección de las fuentes, que podría ser tan simple como un teléfono celular, en donde yo capturo el audio, ¿sí?, hasta los computadores en donde se procesa el audio, los computadores donde están guardados los insumos, los efectos que se necesita para producir, para el producto final. Típicamente usamos lo que está más a la mano, ¿sí? El sistema operativo con el que me vino el computador, el sistema operativo con el que me vino mi teléfono. Y lo usamos porque es cómodo, es lo más fácil, y el técnico que yo tengo es el que me da el mantenimiento al equipo, y es el software que él sabe usar porque le enseñaron en la universidad o porque fue un autodidacta que aprendió ese sistema y nada más. Pero más allá de eso, la radio comunitaria debe ser coherente y sumarse a otras luchas que a lo mejor han sido descuidadas: la lucha por la soberanía tecnológica, la lucha por el conocimiento tecnológico. Pensamos que esto es importante, seguir el ejemplo que están haciendo, por ejemplo, los compañeros de liberaturadio.org. Hay personas militantes, ¿sí?, activistas, que también tienen conocimiento técnico, conocimiento informático, conocimiento en telecomunicaciones, que hace posible que su conocimiento sea liberado, sea compartido bajo ciertas licencias que permiten una distribución más fácil, sin infringir sin incurrir en la ilegalidad. Pensemos, por ejemplo, en el caso de que nos comentaba nuestra compañera de México, la telefonía celular propia que tiene en Oaxaca. ¿Por qué nace esto? ¿Por qué existe una red de telefonía celular propia que no depende de una compañía transnacional y que saca se beneficia económicamente? Porque también hay personas con conocimiento técnico en telecomunicaciones, en informática, en electrónica, que creen en lo mismo que las radios comunitarias creen, que tienen las mismas luchas y tienen los mismos ideales, y ponen sus habilidades disponibles para que puedan coexistir con las comunidades, y en este caso con las radios comunitarias. El siguiente componente es el componente de la contribución de contenidos en vivo. Los periodistas saben que para hacer una cobertura se dan 1000 modos, a veces porque es la herramienta que tienen ahí, no tienen un técnico en la radio, y lo que más se usa es Skype, con el computador que tienen ahí. Pero es necesario profundizar un poco más en el contenido técnico, y también es un punto que la radio comunitaria debe atacar: buscar, incentivar a personas que tienen este conocimiento y tratar de buscar sinergias, puntos en comunes, para que esas mismas personas con este tipo de habilidades puedan entrar en sinergia con los fines que tiene la radio comunitaria. Por ejemplo, un ejemplo muy práctico para el caso de transmisiones radiales. Las personas generalmente usan las líneas telefónicas, o su computador con Skype, o su teléfono con Android que tiene Skype. Fíjense que he nombrado marcas, fabricantes. Pero hay otras alternativas, ¿sí?, que están a la mano y que no son muy costosas, y que estoy seguro que si ustedes tienen claro este problema y lo comparten a estas personas con estas habilidades, que tienen sus mismas aspiraciones políticas, van a hacerlo de una forma sencilla. Solamente brevecito, pueden usar un hardware libre, que puede ser Raspberry, que funciona
como un teléfono celular especializado en transmisiones, y en el otro lado, en la radio, un mismo equipo de estos, un microcomputador que se llaman. Se le pone software libre y puede enviar y recibir audio de punto a punto con una tecnología totalmente amigable, que fue hecho por personas que creen en la libertad del conocimiento, para medios comunitarios que también creen en la libertad del conocimiento, y además que la audiencia pueda enterarse de que estoy llegando a su radio, a su dispositivo móvil para escuchar su radio, con este otro tipo de alternativas tecnológicas que no alimentan a las grandes empresas generadoras de tecnología. Y por último, el último componente es el de distribución de contenidos. En los medios radiales típicamente se usa la amplitud modulada o la frecuencia modulada, y a poco son las radios comunitarias que usan la onda corta para sus transmisiones. Pero en la última década, quizás en los últimos 15 años, con la masificación del acceso al Internet, se han sumado otros 3 elementos de distribución y de difusión de los contenidos generados, que es básicamente el Internet. Pero dentro del Internet surgen otros elementos, otros componentes u otras herramientas, que son la página web, que son las redes sociales y que son el audio streaming, como otros medios de difusión para los medios comunitarios. Sin embargo, a veces es menos en las áreas urbanas, más en las áreas rurales. Es complicado tener una página web. Imaginemos que existen las condiciones para tener la página web. Check. Existen las condiciones mínimas de conexión a Internet para usar redes sociales. Digamos que para enviar 140 caracteres cada media hora no necesito una conexión de banda ancha corporativa de fibra óptica, sino que podría servir una conexión promedio de ADSL. Pero ¿qué pasa si en la radio comunitaria de 3 horas de la ciudad, 4 o 5 horas de la ciudad, quiero montar una señal de audio streaming? Página web, check. Redes sociales, check. ¿Y qué pasa con el audio streaming? Ya no es suficiente la conexión que yo tengo. Es por eso que es necesario no conformarnos con el acceso de Internet que nos dan porque puedo enviar un tweet. Es necesario mejorar ese tipo de conexiones para que se pueda enviar otro tipo de información como audio streaming. Audio streaming necesita usa otro algoritmo, otros pasos para que ese flujo continuo de datos pueda enviarse a servidores. Eso es todo. Sí, queríamos hacer un pequeño ejercicio sobre cómo a veces se condicionan nuestras búsquedas también como productoras de contenido. Entonces ahora voy a hacer una búsqueda acá en Internet a través de Google, nuestro gran buscador, ¿verdad? El más común, el que normalmente tenemos a mano y no cuestionamos por qué buscamos. Ay, gracias por esta manita. Si yo busco, por ejemplo, y necesito publicar en mi página web o en cualquiera de las redes sociales una imagen sobre pobreza, esto es lo que vamos a conseguir. Esta es la imagen de pobreza que tenemos, la que está mediada a través de Google. Si tenemos, por ejemplo, la de migración, tenemos esta. Una que pareciera menos política. La de familia es esta. En estas 3 búsquedas hay gente que se está quedando fuera. Hay gente que no aparece y que también son parte de los sectores de pobreza, parte de los sectores populares, o son personas en migración, o son otros tipos de familias. Entonces, buscamos cualquier imagen, la colocamos en nuestra web, en nuestro blog, en el Twitter o donde sea, y no estamos cuestionando cuáles son las formas que se están quedando fuera. Entonces, nuestra invitación desde nuestra producción de contenido es a mostrar esas otras partes que no se están mostrando
a lo mejor en un buscador con un ejercicio muy chiquitito que le compartimos. Muchas gracias. Primero quiero decir que estoy muy feliz de estar en Ecuador, es la primera vez que estoy, así que muchas gracias a la CIESPAL por la invitación y pues me siento como en casa porque la gente aquí, los ecuatorianos me han tratado muy bien, las ecuatorianas me han tratado muy bien, así que muy agradecida por esta cálida recepción. Gracias también por la aclaración, no vengo en representación del ministerio, trabajo ahí, como bien lo dijiste, muchas gracias. Y pues yo que quiero hablar acerca de la radio como un espacio de lucha. Pese a la represión que sufrieron los medios comunitarios en mi país, pues Bolivia ha demostrado tener una larga y rica trayectoria en cuanto a la comunicación alternativa. En los medios se involucran comunidades enteras a través de reporteros populares y mediante la participación directa de pobladores. Como lo diría Raúl Civechi, los medios comunitarios han fortalecido la cultura, la visión del mundo y las formas de vida de la población boliviana. Por este motivo quiero compartir con ustedes 3 ejemplos de mi país sobre la radio como un espacio de resistencia, un espacio de lucha. El primero de ellos es muy conocido y es una iniciativa sin precedentes en el continente debido a sus características. Nos vamos a ir al 1940, a la década del 40, para hablar de algo que me emociona, como son las radios mineras. ¿Cómo surgen las radios mineras? Pues en la década del 40 pasaron acontecimientos históricos muy importantes para la historia de mi país. La masacre de Catavi en 1942, la fundación del Sindicato de Trabajadores Mineros de Bolivia en el 44, la aprobación de la tesis de Pulacayo en el 46, pues un año después, en 1947, surge la primera radio minera en mi país, La Voz del Minero, ¿no? Y es muy importante, es un ícono en nuestra historia, porque al finales de la década del 50 ya se conformaron una red de radios constituida por al menos 33 de estas, ¿no? Los mineros fueron sectores invisibilizados que encontraron en la radio un espacio para hacer escuchar su voz. Las radios han sido pioneras de un modelo comunicacional alternativo y participativo. Jugaron un papel muy destacado en la organización del movimiento social porque permitieron coordinar acciones de resistencia. Por medio de la radio se convocó a pobladores para que atendieran a los heridos y se unieran al frente de resistencia en contra de los militares. Las radios mineras eran autofinanciadas, como muchos deben saber, por el aporte de los propios trabajadores. Se les descontaba una cantidad de su salario, este aporte voluntario, que servía para el mantenimiento de la radio, lo que propició justamente que surjan otras radios, como les decía, una red de 33 por lo menos. Esta forma de financiamiento dio lugar justamente a esa participación, se les permitió convertirse en la voz del proletariado boliviano. Diariamente los mineros expresaban en los comentarios editoriales la posición política del sindicato, pero también a través de informativos y programas, hacían conocer la situación en las minas y en las zonas rurales sin descuidar las opiniones sobre economía, los cambios políticos, así como acontecimientos importantes en el resto del mundo. El segundo ejemplo que quería compartir con ustedes es uno un poco más actual, pero surge en la década de los 80, se trata de la radio Causachuncoca, que es la radio de los cocaleros, ¿no? Es la radio más escuchada en el trópico de Cochabamba y nació como una necesidad de defender la coca, la soberanía y la dignidad. Y estas son palabras del presidente Evo Morales. Ustedes saben que él surge justamente de esta organización. Durante la década de los 80, en el trópico de Cochabamba había una radio que se llamaba La Voz del Trópico. Esta radio estaba financiada por Estados Unidos. Según cuenta el propio presidente, no se podía hablar ni de la coca, ningún tema relacionado con la coca. Era tal punto que ni siquiera se le permitía escuchar a la gente música relacionada con la coca. ¿Cuál era el objetivo de esta radio? Sustituir las federaciones con asociaciones. Como ustedes conocerán, actualmente en mi país hay 6 federaciones del trópico de Cochabamba. Entonces los querían desmovilizar.
como le cuenta el propio presidente Evo Morales, el objetivo de esta radio era quitarnos la identidad, quitarnos esa lucha por la soberanía. Era una radio para desorientar al pueblo y fortalecer a las asociaciones, para sustituir a las federaciones. Por esta razón, desde el Trópico de Cochabamba se decidió la creación de una radio propia, como les decía, para defender la coca y la soberanía. Los cocaleros decidieron aportar 5 bolivianos, lo que en esa época era $1, más o menos, para comprar esta radio. Y en primera instancia se llamaba Radio Soberanía, pero por temas legales, de personería jurídica, se llamó Radio Chipiriri. Posteriormente, en el año 2002, estamos hablando de la época del gobierno neoliberal de Jorge Quiroga Ramírez, pues es la época de una dura represión. Recordemos que el objetivo de ese gobierno era, en cuanto a la coca, su política era coca cero, ¿no? Tierra cero para los cocaleros también, ¿no? Entonces intervinieron la radio, se vieron en la necesidad de crear otra radio, pero esto se dio 4 años después, 2006, cuando Evo Morales se convierte en presidente de los bolivianos. Quiero compartir con ustedes un poquito del extracto del discurso del presidente en 2015 sobre este momento. El año 2002, en el gobierno de Tuto Quiroga, así se le dice a Jorge Quiroga, sabíamos que iban a intervenir nuestra radio. Se organizó la policía sindical y la tarea de la central Chipiriri era defender las 24 horas nuestra radio, comunicar a Eterazama, Villa 14, para que vengan a defender si es que había una alarma de intervención. Y sospechamos que iban a intervenir. Los compañeros se organizaron en policía sindical a la 1, 2 de la mañana, pero adivinen, la policía sindical se durmió y nos intervinieron y se llevaron nuestra Radio Soberanía y ya no hubo soberanía, dice ahí. Finalmente, el 25 de octubre de 2006, nace Radio Causachoncoca en la Ucaeñe, es el municipio de Xixinaota, ya en el Trópico de Cochabamba, en Tiraque. ¿Por qué se caracteriza esta radio? Por apoyar y promover las actividades de informaciones regionales para contribuir a la información educativa, y defender los derechos humanos y proteger la diversidad cultural. El tercer ejemplo que les quería traer es una iniciativa estatal, son las RPOs o las radios de los pueblos originarios. ¿Cómo surgen? Pues en el año 2006, a pocos meses de asumir el mandato presidencial, y pues como un sueño hecho realidad, nacen las primeras radios de pueblos originarios, que en el transcurso de estos 10 años llegan a sumar más de 90 radios que tienen presencia en los 9 departamentos de mi país. No están distribuidas de la misma manera, hay lugares que tienen más concentración de gente, que tienen más radios. Están, bueno, a lo largo y ancho de mi país, en las palabras del propio presidente, es para indígenas y que campesinos tengan la voz propia para educar y luchar por sus derechos. Frente a los medios hegemónicos de comunicación, las radios comunitarias se han propuesto contrarrestar el desequilibrio mediático, respondiendo en grupo, conformando cadenas radiales a partir de una programación que refleje el sentir de las comunidades y organizaciones e informando a la población en su propio idioma. Las radios comunitarias se constituyen en voceros de los pueblos indígenas, originarios, campesinos y sectores populares, fortaleciéndose y sumándose cada vez más. En el 2011, como no existía el satélite Tupac Katari, pues utilizaban el satélite CEPRA, entonces se conformaron 3 radios regionales, una radio de Occidente que se llamaba Aruna Casa, una radio de los Valles, Huillaicuna, y la radio de Occidente, Nuestras Voces. Este año, en septiembre, hubo otra reunión de las RPOs en Cochabamba, el 15 y el 16 de septiembre. Entonces, se resolvió conformar una sola red, ¿no? Utilizando ya la señal del satélite Tupac Katari. Realizan ellos un contacto informativo plurinacional que se transmite todos los días de 5 a 7 de la mañana en 2 horarios
y la 1 y 2 de la tarde, ¿no? Entre 1 y 2 de la tarde. En este mismo encuentro se determinó llevar adelante un informativo compartido entre estas RPOs y las radios comunitarias de Quito, que saldrá en las próximas semanas. ¿Qué tienen que ver en esto las redes sociales? Pues hemos visto que la radio ha servido como un espacio de resistencia para las organizaciones sociales, los pueblos indígenas, los mineros. Dos ejemplos planteados surgen como iniciativa del actual gobierno, pero es como que son las propias organizaciones y nacen del deseo y de las ganas de que la voz de los que estaban excluidos salga. Lo que resulta extraño, no resulta extraño que sean iniciativas del gobierno, porque recordemos que el gobierno ha surgido de estos propios movimientos, cuya cuna está precisamente en las organizaciones sociales y los pueblos indígenas. Es necesario ahora dar un paso más de apertura de espacios de discusión y debate. Las redes sociales nos brindan esta oportunidad. Se dice que para que 50 millones de personas en el mundo hayan tenido acceso a la radio, pasaron 38 años. En el caso de las redes, para que esta misma cantidad de personas en el mundo haya tenido acceso a redes, solo pasaron 2. Este dato nos llama a la reflexión de que la cultura, la cosmovisión, los usos y las costumbres, además de las posiciones ideológicas, las voces de los pueblos indígenas y movimientos sociales, también tienen que tener su presencia en redes sociales. No podemos disputar este escenario de contraposiciones de sentido común. Para esto, el Ministerio de Comunicación ha impulsado la formación y capacitación de los comunicadores y comunicadoras de las RPOs, como también de otras radios comunitarias y mineras, en temas técnicos como producción radiofónica, la capacitación de manejo de paquetes de edición de audio, automatización para mejorar el desempeño de los comunicadores. También se ha propiciado espacios de análisis de coyuntura, reflexión y de debate en torno a temas, por ejemplo, como la descolonización. Se han desarrollado capacitaciones en cuanto al manejo de las redes sociales entre los años 2014 y 2015, en un programa llevado adelante que se denomina Buenas Prácticas en Redes Sociales. Se incursionó a los comunicadores populares en el uso de nuevas tecnologías, desde las TICs. El objetivo fue buscando que las radios comunitarias diesen un salto al uso justamente de estas herramientas para amplificar las noticias y multiplicar el efecto. Algunas de las radios lograron dar este salto tecnológico usando las herramientas comunicacionales como las redes sociales para realizar campañas educativas de posicionamiento de derechos de las mujeres, pueblos indígenas y campañas cívicas como la campaña Mar para Bolivia, que tuvo gran impacto en la red. Actualmente se encuentra en proceso de implementación y ejecución la presencia de las redes vinculadas ya en la web y con tener presencia más importante en las redes más importantes como Facebook y Twitter. Además de la dotación, se ha pensado la dotación de teléfonos inteligentes a los periodistas populares para que les permita subir a ellos su propio contenido. ¿Cuál es el desafío? En Bolivia, en las próximas semanas, va a ser la sede de la tercera Cumbre Continental de Comunicación Indígena de la Via Yala. La realización de esta cumbre indígena, la primera se realizó en Perú, la segunda en Colombia y ahora en nuestro país, Bolivia, y es para construir un sistema de comunicación continental. Ese es el desafío. En el marco del diálogo, intercambio, unidad y alianzas desde un enfoque integral, estratégico, político, técnico, orgánico y de enriquecimiento de las formas propias de comunicación para la liberación de los pueblos indígenas.